Hola, bueno, vamos a continuar con el artículo Más allá del principio del placer de 1920. En los apartados anteriores vimos tres ejemplos que toma Freud para explicar el concepto de compulsión a la repetición. Los ejemplos son los sueños traumáticos, el juego infantil, el juego del Fordá y la transferencia en análisis. Estos tres ejemplos que Freud considera, podríamos plantear que tienen un factor común, que en los tres se repiten vivencias pasadas que no contienen posibilidad alguna de placer, ¿no? Entonces esto va a plantear que Freud que estas experiencias, estas vivencias, causan displacer al yo, ¿no? Tanto los sueños traumáticos como ese juego del Fordá, en cuanto repite una escena que de por sí fue displacentera, como fue la ausencia de la madre, y la transferencia al análisis, ¿no? Donde se repiten en la figura del analista vivencias infantiles que de por sí han sido displacenteras o reprimidas, digamos, por el paciente, en tanto intolerables. Sobre el final del apartado 3 hay dos frases de Freud que son muy significativas para lo que vamos a continuar viendo. Freud plantea una suposición, ¿no? Que en la vida anímica existe realmente una compulsión de repetición que se instaura más allá del principio del placer. Cuando Freud habla de una compulsión de repetición instaurada más allá del principio del placer, se está refiriendo a algo más originario, algo más elemental, más pulsional, va a plantear, ¿no? Y va a tomar el aspecto de la pulsión vinculado a lo impulsivo, a lo apasionado, a lo irreflexivo, es decir, aquellas características que serían opuestas a lo que uno consideraría lógico de una conducta racional, ¿no? Esto es fundamental, digamos, plantear que más allá se está refiriendo a algo más primario, ¿no? No algo posterior, sino todo lo contrario, a algo anterior. También sobre el final del apartado 3, Freud se pregunta por los efectos y la función de la compulsión de repetición y la relación que guarda con el principio del placer. Y va a responder esta pregunta a partir de los tres ejemplos vistos. En el juego infantil, lo que se logra con esa repetición es una satisfacción pulsional placentera, en tanto se hace activa y tolerable una vivencia, digamos, la vivencia de la ausencia de la madre, que Freud plantea que indudablemente ha sido displacentera, ¿no? Que en esta repetición del juego se repite esta vivencia de una forma activa, donde él toma el control de la situación y es él el que en este juego, digamos, tiene la posibilidad de hacer desaparecer y aparecer el objeto, como si teniendo él un dominio de la situación, algo que en la vivencia originaria no ha sucedido, digamos, ¿no? En el fenómeno de la transferencia, plantea que la compulsión de la repetición está al servicio de la resistencia del yo, que quiere aferrarse al principio del placer. Es decir, esa compulsión a la repetición, que por un lado la cura pretendería ponerlo al servicio de la cura, digamos, del paciente, en realidad termina siendo útil para la resistencia, porque el paciente, en vez de poder hablar y recordar esas vivencias displacenteras, las pone en juego en la relación analítica con el médico, va a plantear Freud, ¿no? Y en el caso de los sueños traumáticos, adelantándonos un poco al proceso que va a desarrollar Freud, va a plantear que en esos sueños hay una intención de elaborar lo no ligado, ¿no? Esto lo vamos a dejar así en suspenso y vamos a seguir avanzando en todo un recorrido que hace Freud para plantear la función que tiene estos sueños, esta repetición de los sueños traumáticos de los pacientes de los que sufrían de neurosis traumática. Para explicar la función de la repetición de los sueños traumáticos, Freud va a hacer un recorrido por algunas de las características del aparato psíquico de la primera tópica. Va a tomar, no aparece el esquema claramente en el texto, pero sí hace referencia a este esquema
él introdujo en el texto de interpretación de los sueños, y va a plantear algunas características del sistema percepción-conciencia que se encuentra en la frontera entre lo exterior y lo interior, ¿no? Es decir, tiene una vinculación con el mundo exterior y se relaciona con los otros sistemas psíquicos, digamos, ¿no? El preconsciente y el inconsciente. Y la conciencia se singulariza porque no deja tras sí ninguna alteración permanente de sus elementos, digamos, ¿no? El sistema consciente no registra huellas, ¿no? Las huellas némicas están registradas en el interior del aparato y no en el sistema consciente, el cual se agota en ese devenir consciente, ¿no? Con lo cual, Freud va a plantear que en este sistema percepción-conciencia habría una barrera antiestímulo, ¿no? Que esa barrera permite que las energías del mundo exterior puedan propagarse hacia el interior del aparato psíquico, pero solo con una fracción de su intensidad, ¿no? Es decir, que esta barrera antiestímulo protegería contra los estímulos de las energías hipergrandes que vienen, digamos, desde fuera, es decir, desde el mundo exterior, y las cuales por su intensidad estarían, digamos, no estarían al servicio del placer, digamos, ¿no? Sino que serían energías hiperintensas que producirían un displacer al aparato psíquico. Es decir, que esta característica protectora de la barrera antiestímulo no podría cumplirse ante sucesos como un trauma externo hiperintenso, como los ejemplos que toma Freud de los accidentes de tren o de los traumatizados de guerra, que tienen esas características que hemos visto, digamos, vinculados al terror, a la sorpresa, que les da una característica, una intensidad tan hiperintensa que va a generar la ruptura de esta barrera antiestímulo, y por lo tanto, si esta barrera antiestímulo está ahí para tratar de evitar esa irrupción de energías hiperintensas al servicio del principio del placer, bueno, el principio del placer quedaría abolido, digamos, por estas vivencias traumáticas, en tanto, serían traumáticas en tanto la excitación que posee, digamos, una fuerza suficiente como para perforar esa barrera antiestímulo y impedir que cumpla su función protectora. Freud retoma dos conceptos que ya hemos visto, que es el de energía de investidura libremente móvil, propia del principio primario, y energía de investidura quiescente o ligada, que es propia del principio secundario. Y va a plantear, retomar esta idea que ya conocemos, que el aparato psíquico es capaz de recibir nuevos aportes de energía, ¿no? Y esa energía transmudarla en investidura, es decir, en ligadura, ¿no? Quiere decir en un nivel de registro dentro del aparato psíquico. A partir de este recorrido, Freud va a concluir que en las neurosis traumáticas los sueños van a reconducir al enfermo a la situación en que sufrió el accidente, y esta repetición tiene como función el intento de ligar psíquicamente los volúmenes de estímulo hiperintensos, ¿no?, que penetraron violentamente, ¿no?, a fin de conducirlos, de tramitarlos, ¿no?, de elaborarlos y de tener un registro de ellos, algo que no sucedió en el momento de que esa vivencia sucedió, digamos, ¿no? Esto es importante porque nosotros cuando vimos interpretación de los sueños, Freud ahí plantea que el sueño es un cumplimiento de deseo, ¿no?, de forma alucinatoria. Hicimos mucho hincapié en esta característica del sueño como cumplimiento de deseo, ¿no? Acá, en estos casos, estos sueños traumáticos o sueños de angustia, Freud va a decir que no están al servicio del cumplimiento de deseo. Estos sueños van a tener una característica
característica diversa, ¿no? En realidad lo que hacen es intentar recuperar el dominio sobre el estímulo por medio de un desarrollo de angustia cuya omisión causó la neurosis traumática. En los ejemplos cuando veíamos el ejemplo de estas situaciones traumáticas, la sorpresa evitó la posibilidad de un apronte angustioso, con lo cual eso también es una de las características que hace traumática a esa vivencia, además de la carga hiperintensa que tiene. En el apartado 5, Freud inicia haciendo una diferenciación con los estímulos internos, a diferencia de los externos, que es lo que habíamos visto anteriormente. Contra los estímulos internos, dice Freud, no hay protección, ¿no? Es decir, las pulsiones, que son los representantes de todas las fuerzas eficaces que provienen del interior del cuerpo y se transfieren al aparato anímico, vienen del interior, ¿no? Y contra esas fuerzas no tenemos una protección como contra los estímulos del mundo exterior. Estas pulsiones, esto ya también es algo que ya hemos visto, responden al proceso primario, son inconscientes, con estas características de no ligado, de libremente móvil, y esfuerzan en pos de la descarga, ¿no? Todas características del proceso primario. En tanto, nuestra vida normal de vigilia está regida por el proceso secundario, ¿no? Por el sistema preconsciente-consciente, ¿no? El proceso secundario lo vamos a identificar con las alteraciones de investidura ligada, ¿no? Y va a ser tarea de estos estratos superiores del aparato anímico ligar las excitaciones de las pulsiones que entran en la operación en el proceso primario. El fracaso de esta ligazón produciría una perturbación análoga a la que producen las neurosis traumáticas, pero no a partir de un estímulo externo, sino de un estímulo interno, ¿no? Es decir, que solo tras una ligazón lograda va a poderse establecer el imperio restricto del principio del placer. La compulsión a la repetición, en los ejemplos de la repetición en el juego infantil y en la transferencia en la cura analítica, vendrían a dar cuenta del carácter pulsional, ¿no? En oposición al principio del placer. En el juego infantil, como ya vimos, como ya dijimos, el niño repite una vivencia displacentera y consigue así un dominio sobre un vivenciar que en su momento fue meramente pasivo, ¿no? Cada nueva repetición, por eso la insistencia del juego, va perfeccionando este dominio y va de alguna forma reforzando la ligadura y el registro de esta vivencia displacentera. Y en el caso de la repetición en transferencia, se repiten vivencias de tiempos infantiles, ¿no? que no están en el interior del aparato en un estado ligado, sino que son insusceptibles del proceso secundario. Y la repetición en el análisis, en la figura del analista, del médico, es un intento de registro, ¿no? De elaboración de esas vivencias infantiles que no han sido elaboradas o ligadas, y que permiten, digamos, en tanto puedan ser utilizadas dentro de la relación transferencial, de lo que Freud llama una neurosis de transferencia, permitiría, digamos, un momento de la posibilidad de ligadura de esta carga energética. Freud se pregunta de qué modo se entrama lo pulsional con la compulsión de repetición. Y va a plantear que lo que él denomina un carácter universal de las pulsiones, ¿no? Esta compulsión a la repetición como un carácter universal de las pulsiones. Una pulsión sería entonces, dice Freud, un esfuerzo inherente al orgánico vivo de reproducción de un estado anterior que lo vivo debió resignar bajo el influjo de fuerzas perturbadoras externas, lo que él va a denominar inercia en la vida orgánica. Es decir, que todo este recorrido que hemos hecho hasta aquí,
para entender el concepto de compulsión a la repetición, es para dar cuenta que esto es una característica universal de las pulsiones. Esto es importantísimo que tengamos en cuenta, que esta característica de la pulsión en tanto repetición. Freud va a hacer aquí una primera distinción entre pulsiones de creación, que apuntan al cambio y al desarrollo, y pulsiones conservadoras, que lo que buscan es el regreso a lo inorgánico, a lo anterior, ¿no? A aquello del cual partimos, ¿no? Va a plantear que las pulsiones orgánicas conservadoras tienden al restablecimiento de un estado anterior, ¿no? Y va a ir planteando algunas frases para aclarar esta idea del regreso al inorgánico. Dice que la meta de toda vida es la muerte. Lo inanimado estuvo ahí antes que lo vivo. Esto hace referencia a que, bueno, el final del recorrido lo sabemos, digamos, ¿no? Eso es lo que nos unifica, es decir, todo organismo va a morir, digamos, ¿no? Y lo inanimado estuvo antes, previamente, ¿no? Como que voy a plantear que la vida está entre dos muertes, ¿no? La previa, donde estaba lo inanimado, y la muerte final del organismo, ¿no? Y va a decir que las pulsiones sexuales son las genuinas pulsiones de vida, ¿no? Acá aparece ya el concepto de pulsión de vida. Son conservadoras, igual que las otras, que son las que intentan volver al inorgánico, pero estas intentan conservar la vida. Por eso esta distinción entre pulsiones de creación, cambio y desarrollo, y pulsiones conservadoras que buscan el regreso al inorgánico anterior. Pero iba a plantear que los éxitos del desarrollo orgánico van a tener una relación muy directa con el influjo externo, digamos, ¿no? Con aquello que desde lo exterior que lo perturba, digamos, ¿no? Como sería algo que de alguna forma lo empuja a la vida, digamos, ¿no? Es decir, eso es lo que hace que este organismo abandone este estado primario, inorgánico, previo, digamos, ¿no? a la vida misma. Aparece esta distinción entre pulsiones como esfuerzo de cambio, de creación, y pulsiones como expresión conservadora, que intentan regresar a lo inorgánico. Como decíamos, que plantea Freud, la meta de todo ser vivo es la muerte. Lo inanimado estuvo ahí antes, ¿no? Esto es, dice Freud, es necesario admitir que es sin excepción, que todo lo vivo muere, ¿no? Y que regresa a lo inorgánico, y que las razones de esa muerte son internas, es decir, en todo organismo envejece, se deteriora y muere. Y esas características ya están propias en el organismo desde el momento en que nace, ¿no? Es decir, desde el momento de nacer todos estamos ya en condiciones de morir por el hecho de haber nacido. Algo de esto es lo que plantea Freud como una característica propia de cualquier organismo. Sobre el final del apartado hay esta frase que Freud plantea que hay como un ritmo titubeante en la vida de los organismos. Uno de los grupos pulsionales se lanza impetuoso hacia adelante para alcanzar lo más rápido posible la meta final de la vida, que sería la muerte. Y el otro grupo, llegado a cierto lugar de este camino, se lanza hacia atrás para volver a retomarlo desde cierto punto y así prolongar la duración del trayecto. Esto da pie a pensar en esta idea del rodeo para llegar a la muerte, ¿no? Que el organismo vivo lucha para no alcanzar la meta de la muerte por el camino más corto, ¿no? En tanto, esta posibilidad está desde el propio inicio de la vida. Esto es fundamental para lo que vamos a ver ahora en adelante, que es la nueva dualidad pulsional que plantea Freud a partir de todo este recorrido por la idea por esta característica universal de las pulsiones.